tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Marismas del Sueño. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje de la literatura de horror reciente que a nuestro parecer es de los mejores que se hayan publicando ahora mismo, y nos referimos a Adam Nevill. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora en que nos estén escuchando. Así es el inglés británico Adam Nevill, el cual nos parece bastante interesante dentro de lo que se está viendo en el día de ahora, digamos en la actualidad, dentro de la literatura de horror. De él hemos leído 3 novelas que son El Ritual, El Apartamento número 16 y Los Últimos Días. Son 3 novelas, la verdad no hemos conseguido más obra de él. Estamos esperando a ver si se traduce un poquito más. Y es bastante interesante. A mí las 3 novelas me parecen muy importantes y que llevan historias bastante llamativas, y me gusta también cómo maneja sus recursos. Para empezar, por ejemplo, tenemos El Ritual. El Ritual ya se hizo una adaptación al cine, era unos 4 años. Estuvo interesante, creo que fue una buena adaptación en la cual tomaron algunos elementos, de hecho casi todos, yo creo, los elementos importantes dentro de la novela, y sí cambiaron algunas cuestiones, pero creo que dejaron las cosas un poco más importantes. ¿De qué trata El Ritual? En esta novela se nos habla de un grupo de amigos que fueron juntos a la escuela. Son como amigos de, no sé si de niñez, pero por lo menos de juventud. Estos amigos planean un viaje a Suecia. La verdad es que es como esos viajes que de repente se hacen con los amigos, así como pues viaje por carretera y demás, pero en este caso pues es un viaje más como de ir a explorar en estos países como Suecia, Noruega. En verano las actividades al aire libre son muy pues muy requeridas. Les gusta mucho salir al aire libre precisamente porque no hay tanto tiempo de sol cuando llega el invierno, el otoño, etcétera. Entonces los amigos planean ir a hacer una excursión atravesando pues una parte del territorio, digamos más bien como de acampada, una cuestión así. Pero a pesar de que a todos les ha ido bien, o a la mayoría le ha ido bien en su vida, resulta que uno de ellos, que precisamente pues es el protagonista, le ha ido bastante mal. Ha hecho decisiones económicas muy cuestionables, y a la edad en que ellos están, que yo me imagino que ya es como entre los 40, 50, por la manera en que te los describen físicamente, realmente ellos ya, la mayoría están en una muy buena posición económica, sobre todo 2 de ellos. Han avanzado mucho, son inversores, tienen bastante dinero, y de hecho de alguna manera como que le están financiando el viaje al chico, al protagonista, porque pues él ha hecho una serie de decisiones tan cuestionables que ahora trabaja, creo que en una tienda de discos, no, quería poner una tienda de discos de vinil, y lo cual fue totalmente un negocio fracasado, y ahora es como empleado en una tienda pequeña. Entonces creo que mismo de discos, pero simplemente es un empleado. De hecho él dice que gana muy poquito y demás, y él como que no quería ir al viaje precisamente pues porque no tenía dinero, pero lo convencen, y de alguna manera pues los más ricos pues le están financiando el viaje. Ellos deciden entrar en esta parte, pues digamos, no nos dice exactamente en qué parte, pero es una cuestión así como montañosa, para caminar mucho. Y llega un momento en que para llegar a una parte donde debían pues como, ¿qué será?, descansar, como una cabaña, tenían que decidir si seguían por un camino o se metían en un bosque que estaba cerca y atravesarlo
y ganar tiempo, es decir, iba a ser una especie de atajo. Hacen como una reunión y deciden irse por el bosque, lo cual pues obviamente va a ser la peor de las opciones. ¿Por qué? Porque en este bosque vive algo que es realmente una especie de elemental. A mi gusto y mi lectura y lo que yo he leído, para mí es sin hacer spoilers, espero, la cabra de las 1000 crías Shub-Niggurath. Hay gente que dice que es más bien como otro tipo de ser elemental de la mitología nórdica. El chiste es que ellos entran ahí y no pueden salir, les empiezan a pasar una serie de cosas bien extrañas. Empiezan, bueno, no es extraño que se, ¿cuál será la palabra? Pues empiezan a tener accidentes. Uno de ellos, el que está más mal físicamente, se lastima el pie, ya no puede caminar, la rodilla, precisamente porque ellos le dieron prioridad a ganar dinero, a hacerse pues con más riquezas y demás. Su cuerpo prácticamente lo dejaron terriblemente. De hecho, el que tiene mejor condición física de todos es el protagonista, porque básicamente como él ha seguido trabajando en trabajos muy sencillos, pues sí dedica tiempo como a un poquito más al ejercicio, y los otros están en una condición terrible. Dos de ellos están gordos, las rodillas les duelen, los pies les pesan, o sea, es una condición terrible. Entonces, cada que van avanzando en el bosque, parece que algo los va adentrando más. Ellos estaban seguros que nada más era atravesar un poquito y ya salir, pero hay algo que los está metiendo más y más al bosque. Ahí se dan cuenta que allí vivían unas personas que hacían unos ciertos ritos hacia un ser, y desde la Edad Media o un poco más atrás, y encuentran vestigios, una cabaña abandonada que parece que fue una iglesia. Y bueno, la verdad es que es interesantísima la novela desde el punto de vista cómo nos habla del bosque, cómo los van metiendo. Encuentran animales destrozados, pero arriba de los árboles abiertos, como que algo los destripó, los dejó ahí, y ellos empiezan a caer en una especie de trampa, empiezan a desaparecer la mayoría. El amigo no sabe qué está pasando, no el amigo, el protagonista, pero se da cuenta de que alguien literalmente los está cazando. Entonces, pues la novela es muy interesante. Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Es muy interesante cómo tanto la novela como la película toman como caminos un poco diferentes, no tanto, porque en realidad creo que la esencia se mantiene. Pero al tomar esos caminos diferentes hacen cosas muy interesantes. De hecho, la película se ha metido dentro del folk horror, y yo creo que la novela también es una obra de folk horror. Por ejemplo, tiene cosas muy interesantes, como que la novela empieza in media res, porque empieza hablando de cuando ya están en el bosque y que no saben qué hacer. Y luego ya te empieza a contar cómo llegaron al bosque y te va contando ahí un poco de la vida de ellos. O sea, también desarrolla muy bien los personajes, pero lo importante como novela de horror es esta parte de que son acechados por el bosque constantemente. O sea, como que estas descripciones que te hace del bosque y de lo que van encontrando ahí es muy muy bueno, porque, o sea, te da a entender lo que Blackwood decía, y muchos autores también de finales del siglo XIX, Machen y algunos otros, F. Benson, M.R. James. O sea, esta parte de que dentro de la naturaleza, pues uno está completamente indefenso. O sea, realmente te da esa tensión del bosque como un ente, pero que tú estás completamente indefenso, y en realidad por eso se emparenta mucho con lo que se conoce como el horror cósmico, porque te da ese sentimiento de pues sí, de indefensa frente a la naturaleza, porque en realidad no puedes, o sea, no hay forma, o sea, realmente de salir de ahí. Exactamente, de hecho, pues los que van cayendo son los que pues están en peor condición física, los que
fuera en lo que es el mundo en el que ellos se mueven, el mundo del dinero, de las altas cifras en Inglaterra, etcétera. Ahí son muy poderosos, pero aquí en pleno bosque son los más, ¿cuál será la palabra? Las víctimas más propicias, porque de hecho pues son los que van cayendo. Y pues prácticamente son las víctimas más propicias. Y no crean que es tan rápido, bueno, hasta cierto punto rápido, pero llega un momento en que literalmente es una cacería muy fría, muy parsimoniosa, lenta, en la cual van dejando a nuestro protagonista solo hasta que encuentra una cabaña perdida en el bosque, y ahí pasa la segunda parte de la novela. Hay personas que consideran que baja mucho su nivel con lo que sucede en la cabaña. Yo considero que una parte sí, pero otra no. La verdad es que es bastante interesante saber qué es lo que los acecha, desde cuánto tiempo está ahí, por qué los llevó, etcétera. Entonces es una novela muy recomendable. A mí me parece muy muy atractiva, me gusta mucho su estilo. Te va dando pequeñas pistas y al mismo tiempo crea unas atmósferas bien interesantes y te hace sentir como que estás en ese lugar. Sientes su desesperación, su horror de no saber qué es lo que está pasando, de tener ideas de qué puede estar ocurriendo, qué fue lo que pasó, hasta pues que la realidad, la verdad o lo que en verdad está sucediendo ahí se les estrella literalmente en la cara. A mí me parece, como Omar dice, que es una novela de folk horror muy muy interesante. Tiene todos los elementos, este pasado que los estás echando, un ritual que se sigue o se tiene que estar haciendo cada cierto tiempo, un bosque en el cual están vigilados, están rodeados y literalmente los hicieron entrar en ese lugar para poder llevar a cabo este ritual. Entonces este bosque antiguo, lejos de la ciudad, muy antiguo, de hecho nos dicen que era parte de uno de los bosques más ancestrales que hay en este lugar en Suecia. Entonces ahí se nos hace saber que el hombre pues realmente no tiene pues ventajas ahí, solamente con lo que te puedas defender, pero el mundo, la seguridad que está a tu alrededor afuera de este lugar pues realmente desaparece y estás completamente solo e indefenso. Sí, sí, o sea, realmente es esta parte de ese aislamiento y de esa soledad y de esa, de lo débil que estás frente a la naturaleza. Y hablando de lo que decía Gaby del final, a mí me parece que es extraña, es muy extraño con los clímax, Adam Neville. Porque, bueno, yo nada más he leído dos, los últimos días y el ritual. Pero yo lo que he notado es que como que parece que en una parte ya va a ser el clímax y va a ser, pues ya obviamente es, bueno, en narración básica, pues es el clímax y después del clímax viene el desenlace. Pero es muy extraño porque parece que va a ser el clímax, pero no, luego como que se alarga un poco más y luego ya llegamos al verdadero clímax. Y sí, bueno, pequeños como mini clímax durante varias partes de la novela. Y creo que a muchos esto no les gustó, pues, de comparación de la novela, porque en la película se cierra más rápido. Que no queremos decir que de hecho la película me parece que es una muy buena adaptación porque lo llevaron por un lado y la novela se fue por otro lado, pero también porque la novela tenía más espacio para irse por ese lado. Por ejemplo, yo también he visto, en algún momento he visto críticas de que hablan de que la manera en la que está reflejado, porque aparece una banda de black metal, ya se podrán imaginar si conocen el género, como más o menos a dónde va. Bueno, yo leí críticas de un canal en específico, no mencionaré ahorita, pero que hablaba de que pues no era como adecuada la manera en la que se mostraba a estos adeptos. Pero bueno, pues yo sí he convivido con personas así, entonces pues para mí sí lo muestra adecuadamente. Sí, y además lo sitúa en una parte bien importante de la historia sueca, en donde
estas bandas se rebelaron sobre pues su pasado más cercano, que era el pasado cristiano, y quisieron volver como al pasado mítico de los vikingos y estas rituales y este mundo pagano. Entonces la banda que aparece aquí, que es lo que les digo que sucede en la segunda parte en la cabaña, pues es muy estereotípica de lo que fue, pero la mete, o sea, la introduce de acuerdo a una época muy específica, y son cosas que pues él no se las inventó, sí sucedieron prácticamente, que empezaron a quemar iglesias, entre otras cosas. Bueno, es una novela muy interesante. Quizá hay gente que no le agrada esta parte o la parte de los clímax que habla Omar, pero está muy bien desarrollada en cuanto a lo que es esto que los estás echando y que los tiene ahí. Yo creo que si le tienen paciencia, que es una novela que no cuesta trabajo leer, para nada, lo pueden ir llevando y la tensión sí se va a mantener. Eso sí se los puedo decir, la tensión se mantiene prácticamente hasta el final. Pasamos ahora a otra novela. Omar no la leyó, yo sí, que se llama Apartamento número 16. Esta novela es bien interesante también porque nos habla de un edificio de departamentos muy antiguo, en el cual una chica llega a vivir porque su anciana tía, bueno, una parienta lejana, no tan lejana, más o menos, no sé, es que era su tía, pero como tía abuela, no sé realmente, ella le deja este lugar. Entonces imagínense, pues un apartamento bello, en una muy buena zona de Londres, pues es como la lotería literalmente. Y esta chica pues llega aquí a vivir a este lugar y empieza a investigar qué pasó con esta parienta, la cual prácticamente vivió como en una cuestión reclusiva casi la mayor parte de su vida. Al final, de hecho, es muy triste porque nos dice que prácticamente se alimentaba de galletas saladas y té y a lo mejor alguna que otra sopa instantánea, pero prácticamente se hizo una mujer totalmente recluida, que parecía que no podía ir a ningún lado. De estos casos de personas que pues como que el mundo se les cae encima y ya no pueden ellos salir adelante, y sin embargo vivió muchos años, más que su esposo, que precisamente vivían ahí en ese departamento, y él se suicida aventándose por una de las ventanas. Entonces la chica llega a vivir aquí, pero al mismo tiempo se nos está narrando el punto de vista de alguien que fue vigilante en este lugar, y él nos está contando qué fue lo que empezó a notar de extraño en este edificio, y más concretamente en este apartamento, que es el 16. Bueno, aquí sí les puedo decir que se combinan muy bien las dos historias, hasta que de repente en un determinado momento confluyen, y ahí es cuando nos damos cuenta que ya teníamos pistas de qué era lo que estaba sucediendo en este lugar, porque la chica encuentra las narraciones de la tía de lo que estuvo ahí ocurriendo, pero al mismo tiempo con la narración del otro chico nos vamos dando cuenta también de lo que estuvo pasando, ya que no había ya inquilinos ahí y que siempre fue algo muy extraño. Lo que sucedió es que en un tiempo, además de la tía y de su esposo, había una serie de amigos que vivían en ese piso, ¿sí? Pero ahí había también un pintor, y este pintor era un hombre muy extraño, muy extraño, el cual tenía un temperamento de por sí. Bueno, a los artistas muchos tienen un temperamento bastante excéntrico, y él lo tenía todavía aún más, hasta que llega un momento en que descubre algo, los empieza a enloquecer y ellos actúan contra él, y queda de alguna manera maldito este lugar, no solo el apartamento, sino el edificio en sí. De hecho, a mí me recordaba bastante en ocasiones al Resplandor, por cómo nos cuenta que el edificio de alguna manera está maldito. En este sentido, no es que el edificio esté maldito como en el tipo del Resplandor, de que te dan a entender de que ahí había algo y que lo molestaron, sino más bien por alguna cuestión, no sé, sin matemática, que tiene que ver también con planos, espacios, ángulos. El pintor descubre algo que sobrepasa lo que son las barreras naturales,
estos cimientos que Lovecraft decía que eran inamovibles y que cuando ocurría esta ruptura era una cuestión terrorífica porque te dabas cuenta que el universo no es lo que tú habías creído. Las personas que, por ejemplo, hablan de que se puede tocar, oler, gustar y ya ese es el mundo que puedes percibir y lo demás no existe, en este caso se quedarían completamente frías de lo que ocurre en este lugar. Es una novela bien interesante porque a mí me recordó bastante también en la forma de narrativa. Hay una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La fiesta del chivo, en la cual varios personajes en diferentes tiempos van contando historias hasta que de repente todo confluye en un evento que es el más importante de la novela, y a partir de ahí pues ya sabemos qué les ocurrió acá también. Entonces llega un momento en que te das cuenta de que todo va caminando a descubrir qué era lo que había en ese apartamento, qué fue lo que descubrió también este pintor, cómo fue que maldijo a este grupo de amigos y a este lugar y qué es lo que sigue sucediendo ahí. Está muy muy interesante. De hecho creo que me gusta mucho su estilo porque lo repito, mantiene la atención casi todo el relato. Hay novelas que no, hay novelas que te quedas así como de, ay Dios, ¿y ahora qué irá a pasar? Y ya pasó mucho tiempo, y ya en qué página voy y demás. No, aquí te sigue llevando la atención, y además sabes de las dos historias, sabes que en algún momento van a confluir, quieres saber qué es lo que está ocurriendo ahí, porque la tía no podía salir, qué es lo que los acecha. Aparte está toda la cuestión de las pinturas de este hombre, que son bien interesantes como te las está narrando, lo que él plasmaba, lo que él llegaba a ver, y pues muy interesante novela. Pues realmente no puedo opinar respecto a ella. Les digo que esta no la he leído. Solo he leído los últimos días, que supongo que es la novela de la que hablaremos a continuación. Pero, o sea, realmente no dudo porque también, hay una sociedad que se llama The Folio Society, o no sé si sea solamente editorial, que publica unos libros muy bonitos en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, que son muy caros también. Vienen como son slipcase, que vienen como en una caja especial, con ilustraciones. Entonces, son ediciones muy cuidadas, son ediciones muy buenas, y hay una edición que compila Ramsey Campbell, que si conocen los mitos de Cthulhu, pues ahí está de ahí viene también Ramsey Campbell. Pero Ramsey Campbell selecciona varios relatos para hacer una compilación de horror, y de hecho mete desde Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Blackwood, Lovecraft, muchos, y de los últimos que mete de hecho es Adam Neville con un cuento que se llama Hippocampus, y que aquí es como de un barco que encuentra una especie de ídolo y empiezan a pasar cosas raras, pero te empieza a contar como del futuro hasta atrás, hacia el pasado. Entonces yo creo que, o sea, que Adam Neville, o al menos lo que yo he leído y lo que había leído, es un autor que es bueno, o sea, independientemente de lo que escriba. Obviamente falta leer más cosas. Ajá. Pero sí, es bastante interesante. A mí, de lo que he leído de la actualidad, yo no soy muy fan, la verdad, pero es de lo que se me hace más interesante. Y bueno, vamos a nuestra tercera novela, que se llama Los últimos días. De esta podemos decir que es una historia sobre una secta que lideraba una mujer, la cual, como pues muchas de las sectas que conocemos en el mundo circundante en el que estamos nosotros, llevan a cabo un sacrificio. Bueno, parece más bien como que los atacan, de estos que se atrincheran, luego ahí pasan cosas muy raras, no se sabe si los mataron, se suicidaron, los atacaron o algo, pero pues fue una catástrofe. Y la secta se disuelve, pero algunas personas de las que quedaban, que fueron parte de la secta, quieren saber exactamente qué fue lo que pasó con Catherine, que era la parte superior de la secta.
aquí de los que nos hablan, los que son los protagonistas, o más bien el protagonista, es un chico que está haciendo documentales y quiere hacer un documental sobre esta secta. Qué les pasó, cómo fueron sus últimos días, por eso se llama así la novela, Los Últimos Días, y de dónde venían, cuál era el mensaje que transmitían, y ahí se va dando cuenta que esta secta cada cierto tiempo sufría como una catástrofe, pero se volvía a rehacer. De hecho, venía casi desde la Edad Media, en la cual hacían una especie de ritual en el que coronaban o le daban la premisa de ser un obispo a un cerdo, y esto se consideraba blasfemo, por lo tanto buscó las autoridades, los asesinaron, etcétera. Entonces él, a través de este documental en el cual va a ver qué fue lo que le sucedió a los últimos adeptos, de los cuales solo quedó un pequeño niño vivo, empiezan a recopilar la información, van a los lugares donde vivieron, cómo fue que se formaron, qué era lo que estaban viviendo, y sobre todo pues van con personas que lograron salir de la secta, que ya no eran parte, digamos, activa, y ellos son los que les están contando, pues es que pasó esto, no nos daban de comer, ella vivía súper bien, tenía una cabaña lujosa, tenía calefacción, nosotros nos moríamos de frío porque llegaron a vivir como una especie de granja, y ahí pues la vida era terrible, los tenían con frío, con hambre, porque pues obviamente la mejor manera de dominar a alguien es con miedo y con hambre, porque te tienen totalmente obtuso, oído, no razonas. Y pues la verdad es que así como lo cuentan, pues manual básico de sectas, se los llevan, los van cambiando de lugar, los aíslan de su familia, les quitan el dinero, el líder es el todopoderoso, el que tiene los lujos, y los que están alrededor de él, los demás son simples lacayos, los cuales viven de las migajas que les entrega el jefe y su séquito, hasta que por fin pues pasa este evento terrible, y a partir de ahí pues parece que la secta se terminó. Sin embargo, sabemos que en realidad pues esto no termina, y a través de lo que está ocurriendo de estos chicos sobre todo que está haciendo el documental, nos damos cuenta de cuál era el plan original y qué es lo que está ocurriendo. Está también bien interesante porque nos habla tanto del pasado, de lo que sucedió en la Edad Media, como también nos habla de lo que sucedió en estos últimos días de esta secta, que habían pasado creo que como unos 30 años de lo que había ocurrido hasta el momento presente. Entonces se manejan varias líneas de tiempo hasta el momento en que llega el clímax, que es cuando ya se dan cuenta exactamente qué ocurrió, qué era lo que estaba pasando con este lugar, qué era lo que estaba pasando con los líderes, por qué la secta no terminaba nunca, y por qué cada cierto tiempo se volvía a reunir, seguir y demás. Ahí sabemos su secreto. Sí, de hecho, creo que a mí me parece una novela todavía más, que se lee muchísimo más rápido que la del Ritual, porque creo que como en el Ritual necesita tener mucho tiempo, mucha parte, esta tensión de estar en el bosque y sentirse amenazados, o sea, tienes que crear una atmósfera diferente. Lo interesante es que tanto crea esta atmósfera bien de miedo para el Ritual como para Los Últimos Días. O sea, pero porque acá de hecho lo contrata, después descubre en la novela que es uno de los que fue parte de la secta, que de hecho fue el que la comenzó, pero que la que terminó siendo la jefa, que se llamaba Catherine, la hermana Catherine, pues era tenía una personalidad muy fuerte, y por eso termina siendo la jefa de la secta. Y te da a entender que este es un documentalista que habla, que le gusta, que es muy bueno, pero que es algo que es como de corte muy independiente. Entonces lo que quieren hacer es que él busque exhaustivamente qué es lo que ocurrió, o sea, qué es todo lo que pasa, porque pues hay una posibilidad de que haya ocurrido algo que tiene que ver con poderes superiores, o sea, no en el caso de bueno o malo,
de seres de otro plano. Exactamente, y de hecho, pues uno al principio parece que estás viendo como una historia de, por ejemplo, qué pasó en Jonestown o qué pasó con los Davidianos, o sea, simplemente qué pasó con la secta en ese momento que fue tan caótico que no supieron bien qué les ocurrió, si los mataron, se mataron entre ellos o qué pasó. Entonces como que vamos por una cuestión como de investigación detectivesca de qué ocurrió y demás, y ahí nos damos cuenta de que en realidad hay algo más poderoso detrás de todo esto. Sí, y de hecho eso es muy palpable en la novela, porque cuando vas leyendo te va contando que pasan cosas raras, porque cuando entran a ese lugar sienten que hay una atmósfera extraña, como amenazante. Entonces es muy interesante eso, realmente ver cómo juega con eso, luego cómo juega con la información, cómo parece que algunas cosas se contradicen entre ellas, pero que obviamente se contradicen porque pues hay otra cosa que es obviamente paranormal que está ahí, porque eso es lo interesante. O sea, también podría ser o sea, puede ser interesante esta parte de las sectas, como decía Gaby, de lo que pasó en Jonestown, o de los Davidianos, o por ejemplo la Puerta del Cielo, que son personas que las termina manipulando un jefe y pues al final de cuentas todas terminan muertas, o muchas terminan muertas, o terminan haciendo crímenes, que es muy común. Y obviamente pues también en la época en la que lo sitúa, que son como los 70s, pues también tiene mucho que ver, porque pues, sabemos que en esta época surgieron muchas sectas, también se hizo popular lo de la secta de la familia Manson y todas estas cosas. Pero, o sea, a pesar de eso, te da todavía lo otro, que es lo otro sobrenatural, y esa es la cosa que está amenazando constantemente todo el tiempo. Sí, porque de hecho él empieza a experimentar, el documentalista, cosas muy raras, empieza a caminar dormido, se vuelve sonámbulo por ciertas cuestiones, y cada vez que van a estos lugares en donde vivió la hermana Catherine con la secta, pasan cosas más raras. Entonces pues ya no queremos seguirles contando más, por si la leen, ojalá que la puedan leer, está muy interesante. Y les digo, tanto a los que les gusta como esta parte detectivesca, que fue a mí lo que me llamó la atención al principio, porque era así como de, pues qué pasó con la secta, pues ir con el tiempo pues a lo mejor se puede ver mejor qué fue lo que pasó, porque puedes incluso diseccionar tal día, tal hora hicieron esto, y sí darte como una idea general de lo que ocurrió. Aquí parece que va por ese lado, pero ya sabemos que es Adam Neville, entonces va a haber algo sobrenatural. Y es bien interesante, la verdad incluso te dice cómo se filma, es muy detallista Adam. Te dice las tomas, y si le pones atención sales con las ideas claras de cómo hacer un documental, porque se nota que se super mega informó de todo, de planos, secuencias, cuánto dura todo. Es bien interesante también esta parte, y sobre todo pues esto que los está ahí acechando, y nos damos cuenta de por qué se está haciendo todo esto y qué va a ocurrir, qué sucedió en realidad con la hermana Catherine, por qué pasó lo que pasó, etcétera. Entonces, otra novela bien interesante, las tres la verdad. Es que miren, por ejemplo, yo empecé a leer El Ritual y ya de ahí dije, no, yo quiero saber más, y encontré la del apartamento 16 y la de Los Últimos Días, y es más, si hubiera otra traducida y demás, pues yo obviamente la quisiera leer, porque me gusta mucho el estilo de Adam Neville. Es parco, pero no te deja con demasiadas dudas, va a lo que va, te va transmitiendo la tensión, los personajes están bien desarrollados, te va llevando a donde quiere exactamente, hasta que de repente te deja volando la cabeza de las cosas que a veces te cuenta. Sí, El Ritual es un poquito más lento, precisamente por lo que dice Omar, te tiene que estar preparando para llevar a lo que en realidad está ocurriendo. Pero imagínense estar en un bosque antiquísimo, perdido, sin poder salir, encontrar cosas raras, sentir que alguien te está acechando y realmente no poder abandonar este lugar, porque ellos no pueden, ya está fuera de su comprensión, está fuera de su intelecto, realmente son simplemente presas a las cuales está acechando, y darte cuenta de lo que ocurría en ese lugar. A mí fue interesantísimo, sobre todo la parte donde encuentran esta antigua
iglesia o cabaña. Ay, no, me ponía los pelos de punta de imaginarme desde cuándo estaba esto, cómo ellos fueron transmitiendo ese ritual durante tanto tiempo, qué fue lo que ocurrió. En el apartamento pues está la historia de esta chica que llega a ocupar este lugar que le hereda la tía, y al mismo tiempo este departamento 16 que es tan raro, que pasan siempre cosas extrañas, que parece que hay alguien ahí pero no hay nadie, que realmente el otro chico, el que empieza a investigar, cómo va anotando pistas y demás de qué está ocurriendo. La chica también, aunque parece que ella está muy a gusto y no pasa nada, en realidad sabemos que ya hay algo que los estás echando. Es tipo Casa Encantada. Yo lo vi como una vez como en una sección que decía que era un cuento de fantasmas. Desde mi humilde punto de vista no es un cuento de fantasmas, es una novela de horror cósmico por lo que ocurre en el apartamento, y podría ser de Casas Encantadas si quieren, pero no, más bien yéndose por la maldición de Hill House, no tanto como por un fantasma que acecha. No, este es horror cósmico desde mi humilde punto de vista. Y pues Los Últimos Días también es horror cósmico, pero al mismo tiempo es detectivesco y no se adentra tanto en el mundo de los documentales, que les digo súper bien. O sea, de verdad yo dije, ya con esto ya tendré yo una idea de cómo hacer un documental. Y al mismo tiempo pues este mundo de las sectas, que es a veces tan fascinante, porque ¿qué lleva a las personas a actuar de esa manera? ¿Por qué se inmolan? ¿Por qué los inmolan a veces? ¿Por qué los asesinan? ¿Cómo es que pierden su identidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces está muy interesante. Sí, de hecho, pues lo que les decíamos, o sea, nosotros creemos que de los autores modernos es un autor a seguir, y que sus obras son muy interesantes. Bueno, como decía Gaby sí es un poco más renuente a todo esto de lo nuevo. A mí me parece que si buscas, porque también uno como fanático del horror pues se deja guiar porque pues, que ganaron premios, que no sé qué, que son como la nueva novedad. Y pues a veces eso nos da Nos da un golpe en la cara bastante fuerte. Bueno, a mí. Yo sí he seguido algunas recomendaciones de Omar, que me ha dicho que han ganado premios, que sobre todo la Bram Stoker, que uno dice, wow, o sea, si ganaron el Bram Stoker, pues es como el Nobel del horror. Wow, qué maravilla. Y ay, Jesús, te dan un golpe en la cara, en la boca, y te quedas viendo estrellas y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué ganó? ¿Cómo estarían las demás? Y ahí yo estoy de acuerdo con Dean Koontz, que dices que estamos en un momento en el cual o es un gore espeluznante, donde parece que entre más asqueroso y más horrible y mutilaciones y demás, más vas a quedar choqueado. Y sí vas a quedar, pero no exactamente porque tengan grandes recursos narrativos, o es algo tan tibio, tan lento, que dices, Diosito, me tengo que asustar o dormir, ¿cuál de las dos? O que llega un momento en que ellos te están explicando y ni cuenta te diste de que ya acabaste de leer su historia y son ellos los que te están explicando el final y demás, y dices, o sea, si me lo tienes que explicar, entonces ¿cuál es la obra de arte ahí? ¿Qué es el arte? Si yo como espectador era el que yo tenía que reaccionar y sentir y vivir, y tú me lo estás explicando. ¿Qué tiene? O sea, esto lo estuve viendo sobre todo con Avelina Lesper y el arte moderno, y digo, es que sí tiene mucha razón. Entonces, si encuentras a alguien interesante que sí te lo sabe decir, que no te lo tiene que explicar, que estás ante su obra y tú sabrás cómo la recibes, la digieres y cómo reaccionas, y como lo estamos viendo con Omar, nos gustó porque tenemos conversación, platicamos, yo le pregunto, oye, ¿tú qué creías que era esto y lo otro? Entonces ahí sí hay arte. Entonces Neville es un autor a seguir, creo yo, y pues se los dejamos a su consideración. Sí, así es, por eso les decía, o sea, también yo creo que no por nada Ramsey Campbell lo selecciona para ponerlo en esta antología, porque les digo, o sea, va desde muy temprano. Me parece que empieza con la caída de la casa Usher, quizás no empieza con los góticos, pero empieza con Poe, entonces mete a muchos autores importantes, y este cuento también que viene ahí, que se llama Hippocampus, es muy interesante. Desafortunadamente, como mencionaba Gaby, pues solo se han traducido 3 novelas. Ahorita no me acuerdo si ya está traducida o ya se publicó
pero sí va a publicar una cuarta novela que se llama La Casa de las Sombras. De hecho, hay otra adaptación de Adam Neville al cine, y que sería una que se llama Nadie sale vivo de aquí, que está en Netflix, que es de una migrante que está en Estados Unidos y llega a una casa donde pasan cosas extrañas y desaparecen migrantes. Entonces, esperemos que traduzcan después esa novela, porque ahorita reeditaron las 3 novelas que hablamos, porque las editaron como a principios del 2010, y creo que la del ritual la editaron cuando salió la película, que fue en el 2016, y hace 7 años. Entonces, pues esperamos leer pronto esta novela, la de La Casa de las Sombras, y les hablaremos de esto. Y pues bueno, como les decía, Adam Neville es de los pocos autores. Bueno, yo también, por la novela del pescador a John Langan, y por la novela del rito bueno, olvidé el nombre del autor, pero bueno, a mí me parece que es de los pocos que como que entiende lo que es el punto de Lovecraft, y John Langan me parece que también supo llevar muy bien la novela del pescador. Entonces, pero sí son muy pocos que yo creo que necesita como que pase el tiempo para que tú digas si es algo interesante, o si pues nada más es algo pues del montón. Sí. Y pues bueno, hasta aquí llega este programa. Sí, nos despedimos. Esperamos que lean a Adam Neville, que lo encuentren, y si lo encuentran y lo leen, que les gusten. Y pues ojalá que nos dejen algún comentario, qué les pareció, si lo llegaron a leer o si quisieran leerlo. Así es, y pues si pueden, bueno, me parece que todavía no llegan a México porque están publicadas pero en España, entonces tardan un tiempo en llegar a México. Pero pues si pueden darles la leída, no es algo con lo que no perderán. Entonces nos veremos en la siguiente y hasta pronto. Hasta pronto.